es un gusto saludarte. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres discípulo de Jesús o solamente escuchas? ¿Sigues las pisadas del Maestro o solo participas de una comunidad de creyentes? ¿Cómo haces para saber si eres un verdadero discípulo? Simple, tienes que ver la propia definición de discípulo que Jesús nos entrega en su escritura. Dice la palabra del Señor en Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si notas, el texto tiene dos elementos que son absolutamente necesarios para alguien que es un discípulo de Jesús. Uno dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué se hace en el bautismo? Es un momento público en que la persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, un discípulo es aquel que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida y reconoce que ha pecado contra Dios y entonces admite a la persona y a la obra del Señor Jesucristo. Pero dos, el texto también dice que es aquella persona que es enseñada en guardar todas las cosas que Él ha mandado. Es decir, es una persona que está en un proceso de ser cada vez más como Él. Tal vez eres un creyente que quiere sinceramente obedecer a su Señor, pero no sabe cómo hacerlo del todo. Tal vez incluso quieres cumplir este mandato que nos señala la Escritura de hacer discípulos, pero no sabes por dónde empezar. Incluso tal vez estás viendo este video y eres un pastor o un líder que lleva años en el ministerio, preparando predicaciones, dando consejería, pero todavía no encuentras el compromiso que los hermanos deberían corresponderte con el trabajo que haces. Pues bien, a través de este video queremos compartirte un modelo de discipulado que hemos llamado Gibor. Ya te explicaremos la razón de su nombre. Y es un modelo que es bíblico y esperamos que lo puedas aplicar a tu ministerio o hacer parte del proceso que estamos iniciando aquí en nuestra iglesia. Así que permíteme, te comparto entonces lo que veremos. Vamos a ver el fundamento bíblico de este modelo, por qué su nombre, los objetivos, los contenidos, las disciplinas diarias, semanales, mensuales y las herramientas que usaremos. El fundamento bíblico está en Hechos capítulo 20, 31, en el que leemos: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hay 8 elementos que encontramos en ese texto: el mandamiento, el estándar, el periodo, la frecuencia, la regularidad, el medio, la actitud y el alcance. Y vamos a profundizar en cada uno de ellos para entender el modelo completo. Empecemos con el mandamiento. Pablo, antes de darles el mandamiento, claro, convoca a unos pastores que estaban en Éfeso y les da instrucciones finales. Es la última vez que les verá. ¿De dónde surgieron esos pastores de Éfeso? Los pastores fueron importados de Jerusalén. Los apóstoles, allá en la casa matriz, entre comillas, en Jerusalén, envían pastores para que pastoreen a la congregación en Éfeso. Por supuesto que no. Pablo, en el texto que les está diciendo, les acaba de informar que ellos recibieron discipulado durante 3 años y que ahora están preparados para velar por el rebaño. En nuestro contexto, podemos preguntarnos, ¿es posible tener iglesias sin pastores? Por supuesto que sí. Incluso Cristo en Mateo 18 dice: si 2 o 3 están congregados en mi nombre. Es decir, no necesariamente tienen que haber pastores para que haya iglesia, pero una iglesia necesita pastores para estar completa. ¿De dónde surgirán los pastores? Naturalmente deben surgir de nuestra congregación, y eso solamente es posible a través del proceso del discipulado. Luego de culminar un proceso de formación y de que la iglesia reconociera a estos pastores, entonces Pablo les hace el imperativo, que es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Primero, el mandamiento, velad. Es presente, activo, imperativo, segunda persona
plural. El presente imperativo indica una acción continua y habitual. Se puede traducir como sigan velando o permanezcan vigilantes. Es decir, no es un acto ocasional, sino una actitud permanente que debe permear el ministerio pastoral. ¿Velar en el discipulado se hace de cualquier manera? Naturalmente que no. Pablo les ofrece un estándar. Pablo, después de darles el imperativo de velar, les dice, acordándoos. Es un gerundio, un verbo conjugado gerundio que acompaña el verbo principal. Es decir, le está mostrando a ellos cuál es la forma en que ellos deben velar. ¿El acordarse es un llamado a la nostalgia? Por supuesto que no. Ellos deben velar por los hermanos recordando un modelo, recordando un estándar que debe ser imitado. Y ese modelo es lo que ha motivado lo que hemos llamado el discipulado Gibor. Lo tercero que encontramos en el texto es entonces el periodo. Dice, acordándoos que por 3 años. Con frecuencia el discipulado se reduce a mera consejería y esto es un grave problema en las iglesias, porque el pastor o el líder espiritual o el mentor empieza a apagar fuegos y todo el tiempo se la pasa tratando de resolver problemas bíblicamente, pero no está formando a los hermanos en madurez para que ellos mismos sepan resolver sus problemas desde las Sagradas Escrituras. La labor del pastor principalmente, según la Escritura, es formar a los miembros del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Y esto no se puede lograr cuando los encuentros con ellos se reducen a mera consejería. Cristo dedicó 3 años a sus discípulos y Pablo hizo lo mismo en Efeso y ya sabemos cuál fue el resultado. Sin embargo, hay unas advertencias que hacer. El proceso de discipulado no termina en 3 años. Recordemos que los mismos apóstoles, después de haber terminado y de incluso ver a Cristo resucitado, dudaron. El mismo Pedro negó al Señor Jesucristo la noche en que le entregaron. Es decir, el discipulado no terminará sino hasta que Cristo venga. Nuestro proceso de discipulado es de por vida. Pero este proceso de Gibor, que está basado en 3 años, tal como Pablo lo hizo en Éfeso, definitivamente nos va a permitir crecer en madurez. Tampoco los 3 años del proceso Gibor es una garantía de formación automática de pastores y misioneros. Sabemos que Cristo, después de 3 años, delega a sus apóstoles. Sabemos que Pablo, después de 3 años, se despide de los pastores de Éfeso. Pero eso no significa que el proceso de Gibor de 3 años va a traer automáticamente pastores. Pero lo que sí podemos afirmar es que vamos a estar mucho mejor preparados que si no empezáramos este proceso y tal vez podamos comenzar a vislumbrar algunos varones que puedan servir finalmente como pastores o como diáconos o misioneros en nuestra congregación. Ahora, ¿cuál es la frecuencia? De día y de noche, dice el apóstol. Esta afirmación señala una frecuencia. Pablo no estaba estableciendo un nuevo modelo. Él todo lo que está haciendo es siguiendo los pasos de su maestro. El Señor Jesucristo estableció una escuela 24/7 y ya sabemos cuáles fueron los frutos que recogió. Sin embargo, no es algo nuevo. Deuteronomio 6:7 señala que hay una frecuencia en el discipulado familiar. En ese texto dice la Escritura, y repetirás estas palabras a tus hijos y se las enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Eso señala una frecuencia permanente. Josué 1:8 también dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nuevamente una frecuencia diaria. Claro, el primero, Deuteronomio 6:7, familiar. Josué, personal. Pero Hechos 2:46 nos habla que la iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo. Y Hechos 19:9 señala que Pablo se reunía todos los días en la iglesia de Éfeso, en la ciudad de Éfeso, en la escuela de un hombre llamado Tirano y discutía con los discípulos todos los días. Así que vemos en el discipulado de Pablo una frecuencia diaria. Quinto, una regularidad. No solamente era de día y noche, sino que no he cesado, dice Pablo. Está describiendo un ministerio que no fue intermitente, no fue estacional, no fue reactivo, sino que fue continuo, deliberado y sacrificial. ¿Cuál fue el medio? Ahora que encontramos la regularidad y la frecuencia, el medio fue la amonestación. Este verbo significa
advertir con amor, corregir con intención formativa, llamar a la reflexión y poner la mente en orden, que eso es lo que significa etimológicamente la palabra originalmente en griego. Así que amonestar es una corrección pastoral que apunta al corazón y al entendimiento, no solo a la conducta externa. Y esto tiene un significado especial porque a veces el discipulado lo limitamos a dar una lección bíblica y nos vemos dentro de 8 días. Pero Pablo no hacía esto. Pablo hacía algo más parecido a un sembrador. Colocaba la semilla y estaba atento al crecimiento de la semilla. No puede haber amonestación donde no hay conocimiento y donde no hay un estándar. Vemos el crecimiento y consideramos hacia dónde queremos que ese crecimiento vaya. Así que tenemos elementos suficientes para amonestar, para corregir, para encauzar adecuadamente a ese discípulo. Y es lo que se incluye en este modelo. Y lo séptimo que encontramos en el texto es la actitud. Amonestaba con lágrimas. Las lágrimas de Pablo enseñan que el mentor sufre antes que el discípulo, la corrección nace del amor y la autoridad se valida por el costo, y además el discipulado verdadero involucra el corazón. Pensemos por un momento cuando nosotros amonestamos a nuestros hijos. ¿Quién es el que llora en la amonestación cuando amonestamos a nuestros hijos? Pues generalmente es nuestro hijo. Pero aquí Pablo trata a sus discípulos como hijos y el que llora es él. ¿Qué amor tenía el apóstol para que al amonestarlos tuviese que llorar con ellos? Había una relación tan amorosa que le dolía cuando sus discípulos y hermanos se desviaban del camino. Así que lo hacía con un amor que le hacía salir sus lágrimas, y es lo que buscamos y lo que rogamos al Señor que nos permita lograr en nuestros discipulados. Quien no está dispuesto a llorar por un hermano, difícilmente está listo para corregirlo. Y por último, en este modelo bíblico encontramos el alcance. Dice que amonestaba con lágrimas a cada uno. A cada uno enseña que el alma importa individualmente, el liderazgo pastoral es relacional, que la corrección es personalizada, el discipulado verdadero es cercano. No podemos discipular desde el púlpito, no podemos discipular en grupo. Sé que algunos pastores y líderes hacen un discipulado grupal, pero ese discipulado grupal es un discipulado que no tiene la misma efectividad que tiene el discipulado con este alcance a cada uno de manera individual. El discipulado es indelegable y no se puede hacer en masa. Si nosotros queremos tener un resultado adecuado, bíblico, debe ser un discipulado personal. ¿Por qué el nombre Gibor? ¿Por qué hemos escogido el nombre Gibor para este modelo? Gibor es una palabra hebrea que significa valiente, poderoso, fuerte. Significa guerrero. Por ejemplo, en el Salmo 24:8 dice Jehová el fuerte y valiente, que es Gibor en hebreo, Jehová el poderoso en batalla. Y segunda de Samuel 23, del 8 al 12, la primera parte dice, estos son los nombres de los valientes. El plural de Gibor sería Giborim. Es una palabra que se asocia a Dios cuando se habla de él como fuerte. Por ejemplo, en Isaías 9:6 también, cuando se dan los títulos del Mesías, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí es el Gibor. También se asocia a valientes, y lo que buscamos a través del discipulado es la formación de hombres y mujeres valientes. Esos valientes que asumen el reto de hacer discípulos que Cristo nos ha ordenado, el reto de guardar todos sus mandamientos. Y sin embargo, el texto tal vez bandera de nuestro discipulado es 2 Corintios 12:10, que dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, es un reconocimiento que ni siquiera podríamos en nuestras fuerzas llevar a cabo este discipulado Gibor, si no es por el Gibor, es decir, si no es por nuestro Dios fuerte, si no es nuestro Dios fuerte el que nos sostiene, ni siquiera este proceso podríamos llevarlo con un buen término. Nuestros objetivos es afirmarnos en la palabra, disciplinar la vida de oración, establecer hábitos de gracia diarios, formar sacerdotes del hogar fieles, practicar la rendición de cuentas bíblica, forjar mentores cristianos y vivir el evangelio misional, abrazando el evangelio y llevándolo tan lejos como nos sea posible.
El contenido que vamos a ver en el discipulado está dividido en 5. Primero, llamar para entender el Evangelio y la convicción de pecado. Fundar, donde hablaremos de las bases de la fe cristiana. Formar, donde compartiremos acerca de la madurez doctrinal y la vida cristiana. Equipar, vamos a equipar en liderazgo y formación ministerial, como la predicación expositiva, la hermenéutica, la teología pastoral. Y enviar, el objetivo final es que después de 3 años en oración, y si el Señor así lo permite, puedan los que integran este discipulado Gibor comenzar a recibir algún tipo de delegación, es decir, alguna forma de servicio en la iglesia. Ya para ese momento sabremos, por la gracia del Señor, en qué podemos servir. Hay unas disciplinas que están basadas, como ya lo hemos visto, en ese compromiso diario, y no tenemos el mismo contexto de Pablo, pero tenemos un contexto tecnológico que nos facilita la vida para poder hacer encuentros diarios y tener un discipulado, un encuentro diario. Vamos a tener unas disciplinas diarias, son 7 en específico. La primera de ellas es oración. Lo que yo te propongo, si quieres hacer parte de este discipulado, es que hagas un libro de oración, es decir, un cuaderno, un blog, como lo quieras hacer, en que escribas tus peticiones y respuestas. Es hermoso ver cómo haces tus peticiones y le colocas fechas, y posteriormente puedes verificar cómo Dios responde. Dios responde como quieres, ¿verdad? Pero también sabemos que cuando pedimos, recibimos. Y nuestra confianza es que a través de estas oraciones diarias vamos a conocer mejor a Dios, no solamente a través de la escritura, sino a través de una relación personal, de verle cómo responde a nuestras oraciones. Así que será hermoso hacer este libro de oración y ver cómo Dios responde cada una de nuestras peticiones. A veces dirá sí, a veces dirá no, a veces dirá espera, pero siempre responderá. Te voy a rogar, si haces parte del equipo Gibor, que ores por todos los integrantes a diario para que podamos llegar al final de nuestra meta, que son 3 años. Y vamos a orar también por el pueblo indígena en Verachamí. Sé que algunos pastores y líderes están viendo este contenido, así que les propongo que dentro de sus oraciones en el equipo Gibor, oremos por una comunidad cercana a nosotros tal vez, que no haya sido alcanzada por el Evangelio, para que podamos formar a este equipo Gibor y podamos llevar el Evangelio a esa comunidad. El segundo hábito es la lectura bíblica. El objetivo es leer 4 capítulos diarios de la Escritura. Este hábito nos va a permitir hacer una lectura completa de la Biblia en el año, y el objetivo final es hacer una lectura de manera completa 3 veces. Este primer año vamos a hacer la lectura de la Reina Valera del 60 para que podamos hablar un mismo lenguaje en nuestros encuentros. 3. Memorizar versículos. Un versículo diario. Ese versículo diario lo vamos a estar entregando a través del grupo de WhatsApp. El objetivo es que tengamos el mismo versículo, porque posteriormente vamos a estar haciendo algunos ejercicios de memoria y la idea es que todos estemos empujando hacia el mismo norte. Vamos a usar para ello una aplicación de Anki, porque el objetivo final es memorizar 1000 versículos al final del proceso. Y eso nos va a exigir repasar esos 1000 versículos. Entonces, una buena manera de hacerlo es a través de esta aplicación que nos permite hacer algo que se llama memoria espaciada. Ya tendremos lugar para explicarlo con mayor detalle. Todos los días vamos a hacer un culto familiar. El culto familiar debe incluir oración, debe incluir Biblia, intercesión y adoración. Son los 4 elementos básicos del culto familiar. Ya en el grupo de Gibor estaremos entregando más contenido relacionado con el culto familiar. El quinto hábito diario es una lección de teología. Esa lección de teología es todos los días. Vamos a entregar un material a través de los grupos de WhatsApp en el que haces una lectura todos los días, y después de esa lectura debes responder por lo menos 3 preguntas de esa lectura. Esas preguntas se deben responder en un formulario de Google. Es un link que vamos a colocar también en el grupo de WhatsApp, con el propósito de que el mentor
el que está encargado de tu formación, pueda revisar todos los días las respuestas que tú das. De esa manera validamos que estás absorbiendo el conocimiento y dos, que podamos corregir cuando la respuesta no sea la correcta. Número 6, vamos a incluir actividad física. A veces nos dedicamos a orar, a leer la escritura, a crecer teológicamente, pero descuidamos completamente nuestra área física y esto es un error. A veces necesitamos misioneros para que vayan a servir, pero tienen una muy buena formación teológica, pero una pésima condición física que les impide ir a hacer misiones en lugares de difícil acceso. Así que vamos a prepararnos incluso físicamente. Y para ello vamos a empezar a hacer una actividad que es absolutamente simple, no requiere pesas, no requiere compra de elementos, no requiere un conocimiento extraordinario y es hacer un trote sin desplazamiento. Es decir, en el mismo lugar donde estamos, levantamos rodillas o levantamos talones y ese solo movimiento, esa sola actividad física va a mejorar mucho nuestra condición. La meta inicial es hacer 10 minutos y progresivamente crecer hasta hacer 30 minutos de actividad física diaria. Esta actividad de trote sin desplazamiento no requiere espacio físico, es de bajo impacto regulable, es de fácil ejecución y adaptable a cualquier nivel. Sé que algunos de los que están viendo este video tienen dificultades porque no pueden hacer ninguna actividad de impacto. Ellos pueden hacer una caminata fuerte en el mismo lugar, haces como si estuvieras caminando de manera rápida y eso no te va a generar ningún inconveniente, pero sí te va a traer mucho beneficio físico y también es integrable a la rutina diaria. Por último, la rendición de cuentas. ¿En qué consiste? Va a ser virtual, es una rendición de cuentas nuevamente diaria. Nos reunimos ya sea en la mañana o en la noche, todo el grupo de Gibor, y el mentor va a comenzar a lanzar algunas preguntas para saber cómo van las lecciones, cómo va la lectura de la escritura, y también vamos a orar entre todos, ¿no? Incluye, ya lo he dicho, oración, preguntas de las lecciones, ida y vuelta, es decir, se pregunta para validar el conocimiento, pero también puedes hacer preguntas de la lección. Dialogamos sobre las disciplinas, cómo nos está yendo, los que han logrado hacer las disciplinas, qué han hecho para poder lograrlas, los que han faltado a las disciplinas, qué se les ha dificultado. Es decir, acompañarnos en oración, acompañarnos en motivación, acompañarnos empujando hacia el mismo lugar y rogando a Dios juntos para que podamos terminar este proceso. Hacemos intercesión unos por otros y obviamente nos damos un ánimo mutuo. Hablemos ahora de los hábitos semanales. El primero de ellos es el culto dominical. Todos estamos llamados a obedecer lo que el Señor ordena, no dejar de congregarnos y por supuesto creemos que la ley moral también nos exige en Éxodo 20 guardar un día de 7. En el entendimiento de los apóstoles, ellos pasaron de guardar el día sábado a guardar el día domingo, el día en que el Señor Jesucristo resucita, el día en que Cristo se aparece en diferentes oportunidades, el día en que el Espíritu Santo desciende y el día también en que los apóstoles siguieron congregando a la iglesia. Así que es vital que nosotros tengamos como hábito semanal no dejar de congregarnos. Además de esto, el discipulado personal. Cada uno de los integrantes del discipulado Gibor va a tener un mentor o una mentora con la que se reunirá una vez por semana, máximo cada 15 días, con el propósito no solamente de hacer una rendición de cuentas, sino de realmente velar por el corazón de cada integrante, tal como Pablo lo señala en Hechos 20:31, amonestando con lágrimas a cada uno. Y es también una oportunidad para tratar temas que son absolutamente personales, ya sean en teología en la que queremos profundizar o algún asunto personal, ya sea familiar o del carácter que requiera una atención personalizada. Además de esto, tenemos una clase de teología. Vamos a tenerla aquí en Pereira, una hora antes de nuestro culto dominical.
Y también sé que algunos de los que hacen parte de nuestro discipulado están congregándose en otra iglesia, así que el desafío es que tengan su culto dominical y que también busquen esa clase de teología en su propia comunidad de creyentes. Vamos ahora a hablar de un hábito mensual y es una reunión presencial de todos los integrantes de IOR. Sé que algunos que se han unido a este proyecto están lejos y tal vez va a ser un poco complicado para ellos, pero en la medida de lo posible vamos a reunirnos por lo menos una vez al mes o bimensualmente para que podamos orar largamente. No va a ser una reunión corta de hora, de 2 horas. Ojalá pudiéramos tener una velada o tal vez quedarnos de un día para otro en algún lugar en la que podamos orar largamente, en la que podamos compartir algo de lo que hemos aprendido, hacer un concurso de memoria, comer juntos, exhortarnos mutuamente. El objetivo es como carbones encendidos, estar juntos, motivarnos unos a otros y crecer en esa hermandad que Cristo logró para nosotros, haciéndonos hijos de Dios y por tanto hermanos en Cristo. Vamos a utilizar algunas herramientas, ya he mencionado algunas, el formulario de Google, los manuales de discipulado, videos tutoriales de actividad física y no la escribí allí, pero está la herramienta de Anki. Mis queridos hermanos, este es el discipulado Givor. Estamos atentos para cualquier pregunta que se requiera responder y esperamos que este modelo se pueda aplicar a sus vidas. Si quieren hacer parte, por favor, escriban debajo de este video para que podamos entregarles toda la información. Y bueno, estaremos atentos para acompañarles en todo cuanto podamos. Un abrazo y mil bendiciones.